Tenía 12 años la primera vez que mi madre me dijo que no era lo suficientemente inteligente como para importar. Estábamos sentadas en la mesa del comedor y mi hermana mayor Caroline acababa de traer su boleta de calificaciones, todas sobresalientes, como siempre. Mamá la sostuvo como un trofeo, radiante de orgullo, mientras papá literalmente se levantó para abrazarla. Entonces mi madre se volvió hacia mí, aún sosteniendo las calificaciones perfectas de Caroline, y dijo: «Bueno, Emma, al menos eres bonita. No todos pueden ser los inteligentes de la familia». Recuerdo mirar hacia abajo a mi propia boleta de calificaciones, principalmente notables con algunos sobresalientes en lengua e historia, sintiéndome como si me hubieran abofeteado. Caroline solo me sonrió, esa sonrisa compasiva que de alguna manera lo hacía peor, como si sintiera lástima por mí por haber nacido menos inteligente. Mi padre ni siquiera miró mis calificaciones, simplemente asintió con la evaluación de mi madre y volvió a su cena. Ese fue el momento en que me convertí en la del promedio en la historia de mi familia, y durante los siguientes 6 años, esa etiqueta me siguió a todas partes. Creciendo en Evanston, Illinois, uno pensaría que la proximidad a la Universidad de Northwestern inspiraría a mis padres a fomentar las aspiraciones académicas de todos sus hijos, pero en mi casa solo había espacio para una estudiosa, y Caroline había reclamado ese papel antes de que yo empezara el jardín de infantes. Ella era 3 años mayor, y para cuando yo estaba en la escuela secundaria, ella ya estaba tomando clases de nivel avanzado, liderando el equipo de debate y coleccionando premios académicos como algunos niños coleccionan tarjetas deportivas. No era perezosa, estudiaba arduamente, pasaba horas en mis tareas, leía cada libro que podía conseguir, pero de alguna manera mi esfuerzo era invisible para mis padres. Cuando traje a casa un sobresaliente en un difícil examen de química en mi primer año, mi madre le echó un vistazo y dijo: «Qué bien, cariño. Caroline nunca sacó menos de sobresaliente en química. Ella dice que es la ciencia más fácil». Cuando logré entrar al cuadro de honor, mi padre preguntó si era el cuadro de honor regular o el cuadro de alto honor, porque Caroline siempre estuvo en altos honores. Cada logro que conseguía era inmediatamente medido contra los de Caroline y encontrado insuficiente. Cada meta que expresaba era recibida con gentil desaliento disfrazado de realismo. Cuando les dije a mis padres que quería aplicar a buenas universidades, mi madre me palmeó la mano y dijo: «Seamos realistas, Emma. No todos están hechos para la Liga Ivy. Hay muchas universidades estatales agradables que serían perfectas para ti. O tal vez podrías ir a un colegio comunitario por 2 años y luego transferirte a algún lugar. Nos ahorraríamos algo de dinero». El mensaje era claro. Yo era la hija en la que no necesitaban invertir. Era promedio, destinada a cosas promedio, y cualquier sueño que tuviera de lograr algo extraordinario eran solo ilusiones que necesitaba superar. Pero esto es lo que mis padres no sabían. Este es el secreto que mantuve escondido en el fondo de mi armario, metido entre cajas de zapatos y anuarios. A partir del segundo año, había decidido demostrarles que estaban equivocados, no en sus caras, sino a mí misma. Cada noche, después de que mis padres se acostaban, sacaba mis libros de preparación para el SAT y estudiaba con una linterna. Cada fin de semana que pensaban que estaba en el centro comercial con amigas, en realidad estaba en la librería, trabajando con una maestra retirada que era voluntaria como tutora. Cada comentario despectivo que hicieran sobre mi inteligencia se convertía en fuego que no podían ver ardiendo. Tomé el SAT 3 veces, mejorando en cada ronda, hasta que obtuve 1560 puntos. Me enseñé cálculo a mí misma usando cursos en línea, porque mi consejera escolar había sugerido que me quedara con precálculo regular en lugar del nivel avanzado. Pasé el verano de mi tercer año no en la playa, sino asistiendo a un taller competitivo de escritura en la Universidad de Chicago, financiado por una beca que había solicitado sin decirle a nadie. Construí un expediente académico que rivalizaría con el de Caroline. Tomé cada examen de nivel avanzado que pude, y dediqué mis ensayos de aplicación a plasmar años de demostrarme a mí misma en silencio. Y entonces, en otoño de mi último año, apliqué a 15 universidades.
No las universidades estatales realistas para las que mi madre seguía dejando folletos en mi escritorio. Apliqué a Northwestern, Stanford, Yale, Duke, Georgetown, Johns Hopkins y cada universidad prestigiosa que me habían dicho que estaba más allá de mis capacidades. Apliqué a cada beca, a cada subvención, a cada oportunidad de financiar mi educación sin la ayuda o aprobación de mis padres. La ironía de aplicar a Northwestern, la prestigiosa universidad a solo kilómetros de nuestra casa, la escuela por la que mis padres pasaban en auto cada día, no pasó desapercibida para mí. Caroline había aplicado ahí en decisión anticipada y había sido rechazada. Mi madre había llorado durante días insistiendo que el comité de admisiones había cometido un terrible error. Caroline había terminado en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign con una beca académica parcial, y mis padres le habían organizado una enorme fiesta de aceptación, invitando a todos nuestros parientes a celebrar el brillante futuro de su hija brillante. Nadie me preguntó dónde estaba aplicando. Nadie se ofreció a llevarme a visitas al campus ni a ayudarme con mis ensayos. Mi proceso de aplicación universitaria era invisible para ellos, que era exactamente como necesitaba que fuera. Diciembre de mi último año fue cuando todo empezó a complicarse. Los resultados de acción temprana estaban llegando y había tenido que conseguir un apartado de correos para recibir mis cartas sin que mis padres las interceptaran. Lo revisaba todos los días después de la escuela, mi corazón latiendo fuerte, manos temblando mientras clasificaba el correo. La primera aceptación vino de Georgetown, un sobre en grueso con carpeta púrpura adentro felicitándome por mi admisión. Lloré en mi carro por 20 minutos sosteniendo esa carpeta, leyendo y releyendo las palabras. Estamos encantados de ofrecerte admisión. Pero no podía decirle a nadie. No podía celebrar, porque en casa mi madre estaba cocinando una cena especial para conmemorar la nominación de Caroline por algún premio de investigación de pregrado. Mi logro tenía que permanecer en secreto mientras yo sonreía durante otra velada alabando la brillantez de mi hermana. Las aceptaciones siguieron llegando. Duke envió un paquete de aceptación hermoso. Johns Hopkins ofreció admisión a su programa de ingeniería biomédica. Cada una se sentía como validación, como prueba de que no era la hija promedio e insignificante que mis padres habían decidido que era. Pero cada una también estaba escondida en mi armario, una vida paralela de la que mi familia no sabía nada. Entonces, a mediados de diciembre, recibí un correo electrónico que hizo que mis manos temblaran tan mal que casi dejó caer mi teléfono. La línea de asunto decía: Universidad de Northwestern, decisión de acción temprana disponible. Me senté en mi auto en el estacionamiento de la escuela, incapaz de obligarme a hacer clic en el enlace. Esta era la grande. Northwestern había sido la universidad de mis sueños desde que tenía 14 años, desde que caminé por el campus durante una jornada de puertas abiertas y sentí que había encontrado donde se suponía que debía estar. Northwestern, la escuela para la que Caroline no había sido lo suficientemente buena. Northwestern, la escuela que mis padres nunca siquiera habían sugerido que considerara. Finalmente hice clic en el enlace, inicié sesión en mi portal y ahí estaba. ¡Felicidades! En nombre de todo el comité de admisiones, estoy encantado de ofrecerte admisión a la Universidad de Northwestern Promoción de 2027. Pero esa ni siquiera era la mejor parte. 3 días después recibí una carta física en mi apartado postal, un sobre morado grueso con el sello de Northwestern en relieve. Adentro había una carta de aceptación y algo con lo que no me había atrevido a soñar. Una oferta de beca completa por mérito. La beca presidencial la llamaban. Matrícula completa, valorada en $130,000 durante 4 años, más un estipendio anual de $5,000 para investigación, libros y gastos académicos. La carta decía que había sido seleccionada entre más de 50,000 solicitantes como una de solo 30 estudiantes en recibir este premio, basándose en logro académico excepcional, curiosidad intelectual y potencial para una contribución significativa a la comunidad de Northwestern y más allá. Me senté en el piso del vestíbulo de la oficina de correos y sollocé. Años de ser llamada promedio, de que me dijeran que bajara mis expectativas, de ver a mis padres invertir todo su orgullo y recursos en mi hermana, todo se derrumbó sobre mí en ese momento. Lo había logrado, les había demostrado que estaban equivocados.
y ni siquiera lo sabían. El problema era que todavía tenía que vivir con ellos durante otros 7 meses. Tenía que sentarme en conversaciones de cena donde mi madre se preguntaba en voz alta si siquiera entraría a una universidad estatal decente o si debería considerar tomar un año sabático para descubrir de lo que era capaz. Tenía que verlos ayudar a Caroline a estudiar para sus exámenes finales, contratando a un tutor privado para asegurar que mantuviera su promedio, mientras asumían que yo apenas iba pasando. Tenía que escuchar a la familia extendida preguntar: «Entonces Caroline está en UDI, ¿dónde va a terminar Emma?», en ese tono de lástima que asumía que estaría viviendo en su sótano durante años. La Navidad de ese año fue particularmente brutal. Mi tía Susan, quien siempre había sido la compañera de mi madre en juzgarme, preguntó en la cena navideña: «¿Has pensado en el colegio comunitario, Emma? No hay vergüenza en ello, no todos están hechos para la universidad, y podrías aprender un oficio o... Ella encontrará algo», interrumpió mi madre en ese tono despectivo que conocía tan bien. «Emma siempre ha sido más una chica práctica, no todos necesitan un título elegante». Caroline, en casa por su segundo año en UDI, trató de ser útil en su manera condescendiente. «¿Sabes, Emma? La hermana de mi compañera de habitación fue al colegio comunitario cercano y realmente le gustó. Ahora es higienista dental. Eso es buen dinero, y solo necesitas un título de asociado». Sonreí y asentí, y no dije nada. En el armario de mi habitación tenía cartas de aceptación de 7 universidades. En mi correo electrónico tenía ofertas de becas que totalizaban más de $400,000. En mi futuro tenía la Universidad de Northwestern. Pero esa mesa navideña todavía era solo Emma la promedio, demasiado insignificante para tener sueños. La parte realmente difícil fue ver a mis padres planear activamente el futuro de mi hermana mientras trataban el mío como algo secundario. En enero, se sentaron con Caroline para discutir sus opciones de estudios en el extranjero, presupuestando para su semestre en Barcelona. Esa misma semana, mi madre me dijo que debería empezar a buscar trabajos a medio tiempo porque necesitarás ayudar a contribuir a tus costos universitarios, decidas lo que decidas. La asunción de que pagaría mi propio camino dolió, pero también me liberó. No iban a ayudar, lo que significaba que no podían controlar mis decisiones. La beca completa de Northwestern significaba que no los necesitaba. En febrero, mi padre se sentó conmigo para lo que él llamó una conversación realista sobre mi futuro. Estábamos en su estudio y tenía esta expresión seria, hasta de lástima, que le había visto usar cuando daba malas noticias. «Emma», dijo reclinándose en su silla, «tu madre y yo hemos estado hablando y creemos que es momento de tener una conversación honesta sobre la universidad. No queremos que te hagas ilusiones». «No estoy estresada», dije en voz baja. Él continuó como si no hubiera hablado. «La verdad es que no podemos permitirnos enviar a 2 hijas a universidades de 4 años. Hemos invertido mucho en la educación de Caroline y está sobresaliendo, lo cual es maravilloso. Pero para ti, creemos que tiene más sentido considerar opciones más accesibles. Colegio comunitario, programas en línea, tal vez incluso tomar un año o 2 libres para trabajar y ahorrar dinero». Sentí esa quemada familiar detrás de mis ojos, pero me negué a llorar. «¿Y qué tal si consigo becas?». Mi padre sonrió, esa sonrisa paciente que los adultos usan con niños que no entienden cómo funciona el mundo. «Cariño, las becas son increíblemente competitivas. Estudiantes con calificaciones y puntajes perfectos compiten por ellas. Simplemente no quiero que te hagas ilusiones y te decepciones. Es mejor ser realista». «¿No crees que podría conseguir una beca?». No era una pregunta. «Creo que eres una chica inteligente que ha hecho lo mejor que ha podido», dijo cuidadosamente. «Pero hay una diferencia entre ser una buena estudiante y tener material para becas. Caroline tiene un promedio de 3.9 y solo calificó para una beca parcial. Solo quiero que entiendas que las oportunidades disponibles para ti podrían ser diferentes a las que ella ha tenido». Dejé esa conversación temblando de enojo y dolor. Oportunidades diferentes, así es como lo llamó. Lo que quería decir es: no eres tan buena como tu hermana, así que no esperes tanto. Pero lo que mi padre no sabía era que mi promedio en realidad era 3.97. Mi puntaje del SAT era 110 puntos más alto que el que le había sido a Caroline. Mis puntajes de exámenes de nivel avanzado, 5 5 y 2 4, eran mejores que los de ella.
Había sido seleccionada para la Sociedad Nacional de Honor, ganado 2 competencias regionales de escritura y sido voluntaria por más de 300 horas en una organización de alfabetización local. En papeles era objetivamente más exitosa de lo que mi hermana había sido a su edad. Pero nunca habían mirado a mi papel. Habían decidido quién era yo cuando tenía 12 años y no importaba cuántos logros hiciera, ellos no iban a cambiar de opinión. Marzo fue cuando las cosas llegaron a un punto crítico. Caroline venía a casa para las vacaciones de primavera y mi madre había planeado una gran celebración porque Caroline había sido nominada para algún premio de departamento en UDI. La casa estaba llena de parientes, la mesa del comedor cubierta con las comidas favoritas de Caroline y todos estaban felicitando a mis padres por criar a una hija tan exitosa. Estaba poniendo la mesa cuando mi tío Frank le preguntó a mi madre: «Entonces, ¿a dónde va Emma en el otoño? ¿Ya ha decidido?» Mi madre se rió, literalmente se rió, y dijo: «Oh, Emma todavía está descubriéndolo. Ha estado alastrando los pies con todo el proceso universitario. Le sigo diciendo que necesita tomar algunas decisiones, pero ya conoces a Emma, nunca ha sido muy planificadora. Podríamos terminar con ella en el colegio comunitario del vecindario, lo cual no sería lo peor. Al menos estaría cerca de casa». Algo en mí se rompió. Tal vez fue la risa, tal vez fue el desprecio casual frente a toda mi familia extendida, tal vez fueron los meses de sentarme sobre la verdad mientras me descartaban. Dejé la pila de platos que había estado sosteniendo y dije, muy tranquilamente: «En realidad, ya he decidido». La conversación se detuvo. Mi madre me miró con sorpresa, como si hubiera olvidado que podía hablar. «Oh, ¿finalmente enviaste algunas aplicaciones? Eso es bueno, cariño. ¿Dónde aplicaste?» «Northwestern», dije. La habitación quedó en silencio. La sonrisa de mi madre se congeló en su cara. Caroline, quien había estado riendo con nuestro primo sobre algo, se volteó para mirarme fijamente. Mi padre, en realidad, dejó su bebida. «¿Aplicaste a Northwestern?», dijo mi madre lentamente, como si estuviera tratando de entender un idioma extranjero. «Emma, cariño, pensé que habíamos hablado sobre ser realistas. Northwestern es extremadamente competitiva. Incluso Caroline no entró y ella tenía...» «Entré», interrumpí. «Fui aceptada en diciembre. Acción temprana». Se podría haber escuchado caer un alfiler. La boca de mi madre se abrió y cerró como si estuviera tratando de encontrar palabras. La cara de Caroline se había puesto pálida. Mi padre se levantó de su silla, su expresión confundida y casi enojada, como si acabara de anunciar algo ofensivo. «Eso no es gracioso, Emma», dijo finalmente mi madre, su voz tensa. «Este es el día de tu hermana. No inventes historias para llamar la atención». Saqué mi teléfono, abrí mi correo electrónico y giré la pantalla para enfrentar a la habitación. Ahí estaba, el portal de aceptación. Mi nombre en la parte superior, admitida en letras moradas. Me desplacé al correo de la beca y lo sostuve en alto. Beca presidencial, matrícula completa, $130,000 durante 4 años, más un estipendio anual de $5,000. Me llamaron la semana pasada para felicitarme personalmente. El silencio se extendió. Vi a mi madre leer la pantalla, sus manos pasando por incredulidad, shock, confusión y algo que parecía casi enojo. Mi padre tomó el teléfono de sus manos, leyendo el correo 2 veces como si esperara que cambiara. «¿Pero cómo?», susurró mi madre. «Nunca, no te ayudamos. ¿Cuándo siquiera...?» «Apliqué a 15 universidades», dije, ahora mi voz firme, calmada de una manera en que nunca me había sentido antes. He sido aceptada en 12 de ellas: Stanford, Duke, Georgetown, Johns Hopkins. Tengo ofertas de becas de 8 universidades.
Northwestern ofreció la beca completa. Ya envié mi depósito. Voy a Northwestern en el otoño y no les costará $1. Caroline encontró su voz primero. Eso es imposible. Tus calificaciones no son lo suficientemente buenas para esas universidades. Ni siquiera tomas clases de nivel avanzado. Tomé 7 clases de nivel avanzado, dije, mirándola directamente. Obtuve 1560 en el SAT. Tengo un promedio de 3.97. He ganado 2 competencias nacionales de escritura. Y aparentemente, el comité de admisiones de Northwestern estuvo de acuerdo con tu evaluación de mis habilidades. Mi tía Susan, nunca capaz de leer la habitación, dijo, «Bueno, debe haber algún error. Probablemente confundieron tu aplicación con la de alguien más». Saqué la carta de aceptación de mi bolsa. Sí, la había traído. La había estado llevando durante semanas como un talismán. Y se la entregué a mi madre. No hay error. Saben exactamente quién soy. Mi madre leyó la carta, sus manos temblando. Cuando me miró, había lágrimas en sus ojos, pero no podía distinguir si eran de orgullo, vergüenza o algo más. Emma, no entiendo. ¿Por qué no nos lo dijiste? Podríamos haberte ayudado, apoyado durante el proceso. La risa que escapó de mí fue amarga. ¿Apoyarme? Mamá, has pasado los últimos 6 años diciéndome que era promedio. Me dijiste que no perdiera mi tiempo en universidades competitivas. Sugeriste el colegio comunitario. Literalmente le dijiste a la tía Susan en Navidad que yo no era material universitario. Nunca dije eso, protestó débilmente mi madre. Dijiste que no todos necesitan un título elegante. Dijiste que debería aprender un oficio. Dijiste que yo era más práctica que académica. Miré alrededor de la habitación a mis parientes, todos ellos mirándome como si fuera un extraño. Todos ustedes lo hicieron. Todos decidieron que no era lo suficientemente inteligente como para importar y me trataron como si mis sueños fueran pequeñas ilusiones lindas que necesitaba superar. Eso no es justo, Emma. Finalmente habló mi padre, su voz áspera. Estábamos tratando de protegerte de la decepción. No queríamos que apuntaras demasiado alto y te lastimaras cuando las cosas no funcionaran. No me estaban protegiendo, dije, suavemente. Estaban protegiéndose a sí mismos de tener que reconocer que me habían descartado sin realmente conocerme. Era más fácil tener una hija inteligente y una hija promedio que realmente prestar atención a ambas. Caroline se levantó, su cara roja. «Esto es una locura. Nos estás haciendo sonar como monstruos. Siempre te hemos apoyado». Me torné hacia ella y por primera vez no sentía la necesidad de encogerme bajo su mirada. «Caroline, me dijiste el mes pasado que debería considerar ser higienista dental porque solo requería un título de asociado. Has pasado años siendo felicitada por tu inteligencia, mientras a mí me daban palmaditas en la cabeza por ser bonita. No eres la villana de esta historia, pero tampoco eres inocente». El resto de la velada fue caos. Mi madre trató de convertirlo en una celebración para ambas, de repente queriendo llamar a más parientes y compartir mis nuevas. Mi padre seguía haciendo preguntas detalladas sobre la beca como si estuviera verificando mi historia. Caroline dejó la mesa del comedor y no volvió a bajar. Mis parientes susurraban entre sí, sus ojos moviéndose entre mis padres y yo, claramente incómodos con la tensión. No me quedé a hacer el postre. Subí, hice una maleta y conduje a la casa de mi mejor amiga Maya. Sus padres, quienes en realidad habían sido más apoyadores de mis sueños universitarios que mi propia familia, me recibieron con los brazos abiertos y prometieron que podía quedarme
todo el tiempo que necesitara. Durante las próximas semanas, mis padres trataron de reparar las cosas de la manera más retrógrada posible. Mi madre seguía diciéndole a los parientes que ella siempre supo que Emma estaba destinada a grandes cosas y que la había alentado en cada paso del camino. Mi padre quería repentinamente estar involucrado en mi planificación universitaria, ofreciendo comprarme una laptop y suministros para el dormitorio, como si 4 meses de apoyo financiero pudieran compensar años de desprecio. Caroline me llamó una vez, su voz pequeña e incierta de una manera que nunca había escuchado antes. Me rechazaron del programa de posgrado al que apliqué, dijo. Stanford. Pensé que era una candidata fuerte, pero ni siquiera me pusieron en lista de espera. Lo siento, dije, y lo decía en serio. No quería que Caroline fracasara. Nunca había querido competir con ella. Solo quería ser vista. ¿Eras realmente tan infeliz?, preguntó. ¿Realmente te hicimos sentir tan mal contigo misma? Pensé en mentir, en hacerlo más fácil para ella, pero había terminado de hacerme más pequeña para su comodidad. Sí, dije simplemente. Lo hicieron. Estuvo callada por un largo momento. No lo sabía. Pensé que simplemente no estabas interesada en la escuela como yo. No me di cuenta de que estabas intentando y simplemente no estábamos notando. Siempre estuve intentando, dije. Simplemente no estaban mirando. No hemos hablado realmente desde entonces. No sé si lo haremos. Algunas heridas toman más que una disculpa para sanar. Me gradué de la preparatoria en mayo como la segunda de mi clase, otro logro que mis padres no habían sabido esperar. Di un discurso sobre el esfuerzo invisible y el peligro de las suposiciones. Mi madre lloró en la audiencia, y no sé si fue orgullo o arrepentimiento o ambos. En agosto me mudé a mi dormitorio en Northwestern. Mis padres querían ayudar, querían llevarme y arreglar mi habitación y tomar fotos. Los dejé que vinieran, pero también invité a la familia de Maya y a mi mentora de la organización de alfabetización y a la maestra retirada que me había dado tutorías gratis en la biblioteca. Me aseguré de que mis padres entendieran que eran parte de mi sistema de apoyo, no la totalidad de él. Mi madre me llevó aparte antes de irse, sus ojos rojos de llorar. Lo siento tanto, Emma. No sé cómo arreglar esto. No sé cómo me equivoqué tanto. Asumiste que conocías mis límites, le dije. Decidiste quién era yo sin preguntarme quién quería ser. Y luego dejaste de mirar. ¿Puedes perdonarnos?, susurró. Eventualmente, dije. Pero primero necesito que entiendas que tu perdón no es la meta, tu reconocimiento lo es. Necesito que veas que logré esto a pesar de ustedes, no gracias a ustedes. Y necesito que pienses sobre lo que eso significa. El primer año en Northwestern fue todo lo que había soñado. Me uní al club para estudiantes de primera generación con becas, porque, aunque mis padres tenían títulos universitarios, había llegado allí sin su apoyo, y eso me hacía funcionalmente de primera generación. Encontré amigos que también habían tenido que demostrar su valía contra bajas expectativas. Tomé clases que me desafiaron y profesores que vieron mi potencial. Prosperé en maneras que no sabía que eran posibles cuando no estás constantemente luchando para justificar tu existencia. En el Día de Acción de Gracias, fui a casa por primera vez desde que me había mudado. La cena era incómoda, excesivamente educada, todos cuidadosos de no mencionar el elefante en la habitación. Pero entonces, mi tío Frank, el mismo que había presenciado mi revelación en marzo, levantó su copa y dijo: «Me gustaría hacer un brindis por Emma, quien nos enseñó a todos una lección sobre las suposiciones. Tenemos mucha suerte de que seas parte de esta familia, niña, aunque nos tomó demasiado tiempo darnos cuenta». No era todo, no era suficiente, pero era algo. Estoy terminando mi tercer año ahora. He mantenido mi beca con un promedio de 3.9. Tengo doble especialización en periodismo y ciencias políticas. Pasé el verano pasado haciendo prácticas en un periódico importante en Chicago, una posición que conseguí a través de los servicios profesionales de Northwestern. He sido publicada en 3 revistas académicas. Estoy aplicando a programas de posgrado para el próximo año,
programas de doctorado completamente financiados donde continuaré demostrando que la chica a la que llamaron promedio es todo menos eso. Mis padres y yo estamos reconstruyendo algo lentamente. No es la relación que desearías que hubiéramos tenido, pero es honesta en una manera en que nunca lo fue antes. Mi madre se ha disculpado docenas de veces y he aceptado esas disculpas, pero también he sido clara sobre mis límites. No pueden tomar crédito por mi éxito. No pueden reescribir la historia y pretender que siempre creyeron en mí. Caroline y yo somos cordiales. Se graduó de IU y consiguió un trabajo en marketing. Le está yendo bien y estoy genuinamente feliz por ella, pero no somos cercanas y no sé si alguna vez lo seremos. Algunas dinámicas, una vez rotas, no pueden repararse completamente. El otro día, mi madre me envió un artículo de noticias sobre una estudiante local que había sido aceptada a Northwestern con una beca completa. Escribió: «Esto me recordó a ti. Estoy muy orgullosa de lo que has logrado. Lamento no haberlo dicho antes o más fuerte». Le respondí: «Lo sé, mamá». Y sí lo sé. Sé que lo siente. Sé que todos lo sienten. Pero también sé que hice esta cosa imposible. Reescribí la historia de mi familia sobre quién se suponía que yo debía ser. Tomé sus bajas expectativas y las superé con creces. Demostré que su evaluación de mi valor era equivocada, que su desprecio de mis sueños era infundado, que su decisión de invertir en una hija mientras descartaban a la otra fue una elección, no una inevitabilidad. Si pudiera volver y decirle a esa niña de 12 años, la que miraba su boletín de calificaciones mientras su madre alababa a su hermana y la despreciaba, le diría esto: su duda no es tu verdad, su ceguera no es tu limitación. No eres promedio solo porque no están prestando atención. Le diría que siguiera estudiando en secreto, que aplicara a cada universidad de sus sueños, que construyera una vida que no pueden imaginar. Le diría que la revelación, cuando llegue, será satisfactoria no porque los cambiará, sino porque la liberará. Le diría que los colores púrpura y blanco de Northwestern se verán hermosos en ella, que el certificado de la beca presidencial colgará en la pared de su dormitorio como una medalla de guerra, y que cada día en ese campus se sentirá como llegar a casa a un lugar que la ve claramente. Más importante aún, le diría que ya es suficiente. Las cartas de aceptación y las becas y los logros son maravillosos, pero no son lo que la hace valiosa. Siempre valió más que promedio, aunque nadie estaba contando. Solo tenía que contarse a sí misma primero. Y lo hizo. Y lo soy. Y esa es la verdadera victoria. No el dinero de la beca, ni la universidad prestigiosa, ni la prueba de que fui subestimada. La verdadera victoria es que conozco mi valor ahora, independientemente de si mi familia lo hace. Soy Emma, soy una becaria presidencial de Northwestern, soy una escritora publicada a nivel nacional, soy una sobreviviente del desprecio académico y la duda familiar, no soy promedio, no soy práctica, no soy la hija que se conformó con menos porque esperaban menos. Soy la que les demostró a todos que estaban equivocados. Y lo hice demostrándome a mí misma que tenía razón.